gozo porque creo que mediante estar aquí enfrente de ustedes puedo ayudar a ser un instrumento de parte de Dios para que les pueda decir todo lo que Él tiene para decirles. Amén. Entonces, vuelvo y les digo, me gozo en estar aquí con ustedes y tengo para compartir un tema que la verdad no sé cómo llamarlo directamente. Cuando vaya compartiendo el tema ya podría como ir pensando cómo llamarlo, pero está basado en esa cita principalmente que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. La cosa está fuerte. Bueno, primero que todo vamos a hacer la declaración. Aclaro que esta no es mi Biblia, pero vamos a hacer la declaración con esta Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios, incorruptible e infalible. Soy lo que ella dice que yo soy. Tengo lo que ella dice que yo tengo. Puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Por eso la escucharé con atención, para obedecerla, agradar a Dios, bendecir mi vida y bendecir a otros. Amén. Vamos a orar. Entonces, Padre Santo, gracias por el día de hoy, gracias porque nos permites estar en medio de, a mí me permites estar en medio de cada uno de la congregación y tú permites que cada persona que ha estado aquí en este lugar, que ha llegado hasta aquí, de cualquier manera, tú has permitido que esa persona esté aquí porque tú tienes un propósito para que oiga lo que tú tienes para decirle. Señor, una vez más queremos que lo que tú tengas para compartirnos no caiga en saco roto, Señor, sino que sea algo que dé fruto en nuestras vidas, Señor. Pero para eso es importante que haya en nuestros corazones la disposición de que esta palabra impacte en nuestros corazones. Si nuestros corazones no están abiertos a lo que tú tienes para decirnos, no va a haber cambio, Padre. Así que ayúdanos a tener la mejor disposición, la mejor actitud y a aceptar lo que tú nos digas para cambiar, Señor. Te queremos pedir por ello, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les decía, es un tema que es bastante complicado. O sea, primero, en mi manera de ver, porque yo lo entendía de una manera. De una manera lo había entendido y poco a poco les iré diciendo, o sea, cómo es que primero lo interpreté de una manera y quizá revisando toda la información que primero nos comparte el pastor, pero además también revisando otras, llegué a una conclusión diferente a lo que normalmente nosotros manejamos de este tema. La cita, el mensaje está basado en 1 Corintios 6, 12 al 20. Si quiera alguien me ayudara, por favor, para leerlo. Hasta el 20.
Está claro. ¿Qué versión es, hermana? Reina Valera. Bueno, igual hay cosas que puntualmente me gustaría que leyéramos en otras versiones, pero yo les iré diciendo. Pero yo creo que igual, más o menos, si vamos oyendo la historia, lo que menciona Pablo en la carta, creo que más o menos se entiende. Y bueno, si no queda completamente claro, yo les voy a traer un poco el contexto. Si nos damos cuenta, hay un momento en que Pablo está hablando directamente y habla sobre la carne, habla sobre fornicación, o sea, habla ciertas cosas que digamos que cuando tú lees la cita, muchos predicadores, y no está mal, solo lo enfocan directamente relacionado a la parte sexual, porque está hablando, les voy a explicar más o menos la situación. Resulta que en esos tiempos habían hermanos en Corinto que estaban siendo convertidos, pero que estaban teniendo prácticas sexuales inadecuadas. Prácticamente lo que nos está diciendo la cita es que habían hermanos que con todo y que, bueno, creí en Cristo, ya lo conocí, tengo mi libertad en Cristo, yo soy libre en Cristo, estaban pensando que bueno, ya yo creí en Cristo, listo, ahora creí, ahora prácticamente puedo hacer cualquier cosa porque básicamente este cuerpo es algo que me dio Dios y el alma es lo que se va con... Entonces yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Prácticamente iban, lo que está diciendo de una manera más, digamos que más, prácticamente eran hermanos que estaban visitando prostitutas. Sí, y uno, oh, ¿cómo así? Eso era lo que estaban haciendo. Y bueno, es lógico que normalmente cuando un predicador afronta este tema, siempre lo relacione con la parte sexual, porque obviamente Pablo está diciendo, ¿cómo así que no, que el cuerpo quisiera, vamos a leer específicamente, ya les digo qué versículo. Y que ese sí me gustaría que lo leyéramos en una versión más, digamos que más clara, más moderna, para poder entender lo que quiere decir. Primera de Corintios, ya les digo. Quisiera que leyéramos exactamente o puntualmente la cita. Primero el 13, el versículo 13. Sí, el 6. De la misma cita, pero solo el versículo 13 en una nueva versión internacional, Dios habla. En el, Entonces ahí es a lo que quería ir. Esa parte principalmente Pablo le está diciendo, ustedes dicen como que bueno, este cuerpo prácticamente lo que está dando a entender es que ellos decían, como Dios, bueno, Dios me transformó, pero este cuerpo es algo corruptible, que a la final lo que se va para el cielo es el alma. Entonces yo con este cuerpo puedo hacer cualquier cosa en la tierra que igual mi alma está limpia porque se va. Y uno dice como, ¿eso qué es? Pero eso era lo que ellos pensaban. Y ahora les voy a explicar por qué ellos estaban pensando eso. Y ahí es donde me quiero enfocar. Resulta que ellos, como todo, es importante entender un contexto. Y si nos damos cuenta, está en la iglesia de Corinto y esa era una época en la que había una cantidad de pensadores, filósofos, que decían ciertas cosas. Decían cosas, muchas cosas de esas no estaban con lo que decía la palabra. Entonces, ese pensamiento que ellos veían, que uno lo ve como escandalizante, como así,
era el pensamiento normal de la época de la gente que los rodeaba, la gente en Corinto. Ellos tenían un eslogan que decía, todo me es lícito. Ese era como un eslogan o digamos que una frase. Pongámosle aquí en Barranquilla una frase que yo creo que todos conocen. ¿Quién lo vive? Ah, usted la sabe. No. Es un eslogan, es simplemente un eslogan que es de la cultura popular. Y entonces, los corintios decían, todo me es lícito, todo me es lícito. Era como un eslogan, algo que estaba tan metido en la cultura de la gente de Corinto. Así como ese eslogan, quien lo ve es quien lo goza. O sea, haz lo que quieras. Entonces, ¿cómo comienza Pablo compartiendo esto? Él utiliza ese eslogan, pero le agrega algo. Todo me es lícito, sí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Exacto. Era la manera de Pablo llegar a esa cultura de Corintios que ellos pensaban, bueno, todo me es lícito y puedo hacer como todas las cosas que decía. Entonces, para ellos, tener inmoralidad sexual era algo normal. Yo creo que en quien haya estudiado la carta de Corintios se ha dado cuenta que hay cosas aberrantes que uno dice, ¿cómo así que eso pasaba en la iglesia? Sí, pasaban esas cosas en la iglesia, porque era producto de la mentalidad de esa época. Los griegos pensaban que el cuerpo era una cosa, el alma era otra. Entonces, como ellos pensaban, bueno, mi cuerpo después de que yo voy a la iglesia, mi alma está con Dios, bueno, yo puedo hacer con lo que sea con mi cuerpo. Y es algo que uno dice, bueno, pero si los corintios hacían esas cosas, yo no estoy tan mal. Eso es lo que uno pensaría. Eso es lo primero que se le viene a uno a la mente. Si ellos van a visitar prostitutas, capaz lo que yo estoy haciendo no es tan grave. Básicamente, Pablo, cuando toca este tema, estaba no mirando no estaba mirando directamente la acción, lo que sucedía, sino relacionando cosas que estaban metiéndose del mundo, de la mentalidad de esa época en la iglesia. Y nosotros lo miramos y no, pero bueno, por lo menos en estas épocas no pasan tantas cosas así, de esa manera. Pero tengo algo para decirle. En estas épocas pasan cosas tan graves como esas y nosotros como cristianos no estamos dándonos cuenta de eso. Ahí es donde va todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque otro enfoque que se le da a esta cita es las acciones puntuales. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo que sé, todo me es lícito, como hacer trampa en un examen, o sea, son cosas, lo relacionamos con acciones. No soltar un soborno, decir X cosas, insultar a alguien, o sea, lo relacionamos con cosas puntuales, un evento puntual, una acción puntual. Y podemos decir, bueno, todo me es lícito. Entonces, cuando usted sale de aquí, cuando yo le enfoco en las acciones puntualmente, usted viene y sale de aquí y dice, va a ser algo que es, que no debería suceder. Piensa, bueno, la palabra que oí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y lo deja de hacer probablemente. Puede que hasta pase una semana y lo siga haciendo, lo deja de hacer y todo, y está. Pero después se nos olvida completamente. Entonces, la manera que yo lo estoy enfocando, y pienso yo que Pablo, según la interpretación que estoy viendo, y bueno, me corregirá el pastor si después, oye, me están grabando o algo. Sí. Bueno, me corregirá el pastor si estoy equivocado con respecto a eso. La manera que Pablo está afrontando este problema iba mucho más allá de las acciones puntuales. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Peco o no peco? ¿Miro esto o no hago? Pablo quería ir más a la raíz. ¿Por qué? Porque de la raíz es que sale todo. Entonces, cuando Pablo decía, todo me es lícito,
todo, pero no todo me conviene. Pablo directamente no debía estar hablando, bueno, a mi manera de ver, no estaba hablando directamente de la inmoralidad de lo que pasaba en ese mundo, porque igual la Biblia claramente nos dice que no fornicaremos, todo este tipo de prácticas inmorales son malas, y lo decía desde el Antiguo Testamento. Pablo, cuando dice todo me es lícito, pero no todo me conviene, habla de dejarnos llevar de esa mentalidad que en ese tiempo era una, pero que en estos tiempos también sigue sucediendo. Porque lastimosamente nosotros estamos aquí, estamos oyendo una palabra, y cuando salimos de aquí, por muchas buenas intenciones que tengamos, nosotros estamos rodeados del mundo que no conoce de Cristo. Y si nosotros no estamos apercibidos a todas esas cosas que están en nuestra sociedad actual y que nos influyen, nosotros vamos a caer igual como los corintios. Quizás no vamos a llegar al extremo, ya estamos en una época que es algo que entendemos que es muy inmoral para un cristiano. Pero hay bastantes prácticas como cristianos que a pesar de que Dios las condena, nosotros hacemos como que, gracias hermano, hay prácticas que a pesar que Dios las condena, nosotros hacemos como que no, esto no es conmigo. Y ahí es donde quiero llegar. Entonces, hay algo puntual importante que también que pasaba con la mentalidad de la gente en Corinto, que había una naturaleza egoísta en la declaración, todo me es lícito, que iba en contra de la unidad de lo que Cristo dice y la identidad de nosotros como cristianos. Como recientemente pues le explicaba a una persona que no es cristiana, el problema de nosotros como cristianos es que nosotros como cristianos no podemos pensar en solo nosotros mismos. Nosotros estamos hechos para pensar en comunidad, y lo que a mí me afecte, lo que yo haga, influye en mi hermano. Y ahora vamos a ver, mientras vamos desarrollando este tema, que hay muchos pensamientos que a pesar de que nosotros no le vemos tanta importancia, muchos pensamientos que hay en esta sociedad que lastimosamente de alguna manera en nuestra vida como cristianos se están metiendo. Y ahí es donde quiero llegar. Por eso les digo que es un tema que ha sido bastante de impacto para mí, porque en mi mente uno dice, de entrada lo dice, lo lee, no, bueno, ellos tenían problemas con prostitutas, bueno, yo no tengo problemas con prostitutas, listo, chao. Y no es así. Entonces, vamos a ir leyendo varias cosas que a mi manera de ver, pues son varias cosas, no lo quise alargar tanto, no lo quise desglosar tanto porque saldrían quién sabe cuánto tiempo, me duraría aquí yo hasta las 2 de la tarde compartiendo. Pero algunos pensamientos que están en el mundo actual que nosotros a veces como cristianos no estamos dándonos cuenta. En esta sociedad actual, ahora como que nosotros como cristianos estamos rodeados de muchos pensamientos, de muchas ideologías que están rodeando y que están invadiendo la mente de los cristianos. Y cuando dicen ideología, lo primero que pensará, no, la ideología de género. Sí, la ideología de género es algo que no, pero eso es lo más evidente. O sea, hay cosas mucho más sutiles que están metiéndose en la mente del cristiano y nosotros ni nos estamos dando cuenta. Y así como la iglesia de Corinto, que ellos pensaban que el cuerpo era uno y el alma era otra, nosotros también estamos pensando, no, pero esa ideología tiene razón, tiene un punto lógico. Entonces, ahí es donde quiero llegar. Primero que todo, uno de los pensamientos del mundo, una sociedad individualista. Les voy a decir algunas cosas y ustedes dirán si me suenan. Mi vida es mi vida y yo no tengo que darle cuentas a nadie. Yo no soy responsable de lo que otros piensen de mí. Yo no tengo que ver lo que yo haga, yo tengo que responder por mí mismo. Esos son pensamientos de una persona individualista. Nosotros como cristianos no estamos llamados a ser individualistas. Nosotros como cristianos, primero que todo, vivimos en comunidad. Y debemos recordar que todo lo que nosotros hagamos, así no me afecte a mí, si afecta a mi hermano,
también es malo. Por eso debemos filtrar muchas de las acciones que nosotros tenemos. Muchas veces decimos, no, pero sí, como creo que estuvimos en el discipulado de líderes, diciendo a veces nosotros tenemos el pensamiento de hermano fuerte. No, yo hago tal cosa, pero como yo sé que a mí no me afecta, yo lo puedo decir abiertamente, yo hago esto, yo hago una cosa. A la final, yo tengo que darle cuentas a Dios por mí. La Biblia no te dice eso. Mateo 17, 1 al 2. Mateo 17. ¿Mm? No, ese no es. Ver, léalo para ver. No, ese no es. Ya. 7, probamos para ver. No. Bueno, si alguien me ayuda a encontrarlo, se lo agradecería. Pero era básicamente la cita en que si tú haces caer a tu hermano, sería mejor que te amarraras a una piedra y te tiraras, porque no recuerdo la cita, si alguien me ayuda, porque me gustaría leerla. Pero es básicamente ese contexto. Me gustaría que lo leyéramos porque, ajá, es el sustento bíblico de lo que yo le estoy compartiendo. Lucas, tal vez era. Dice. Jesús todo lo dice mucho más drástico que nosotros lo diríamos. Ah, bueno, sí. Más claro imposible. Jesús todo lo dice mucho más drástico de lo que nosotros lo pensaríamos. Básicamente eso es lo que está diciendo. Sí, esa cita también, o sea, solo no entran más citas para no alargar tanto el mensaje, pero sí, hay muchas citas en la Biblia que nos dicen esto. Nosotros no podemos pensar de manera individual. Nosotros siempre tenemos, todo lo que hagamos está también relacionado con mi hermano. Y si yo tengo un hermano que es más débil en la fe y yo hago algo y hago caer a ese hermano, yo soy tan culpable del pecado de mi hermano como esa persona. Eso es lo que nos dice Jesús. Entonces, ese es uno de los pensamientos. Otro de los pensamientos, el pregón de las libertades y el placer. Otras afirmaciones que yo, si yo hago X cosa, eso no tiene nada de malo si no le estoy haciendo daño a nadie. A la final, yo como es que yo disfruto mi vida, que igual el que me juzga es Dios. Son pensamientos que no hacen parte de lo que Dios nos dice. Eso no tiene nada de malo, la mayoría lo hace. A veces cuando decimos la mayoría estamos hasta metiendo otros cristianos. Entonces, como la justificación, bueno, si otro cristiano lo hace, yo también lo hago. Lucas 12, 26 al 21, Eclesiastés 8, 15. Lucas 12, 26 al 21. 26 al 31, perdón.
Sí, ese. Miércoles. Yo como que estaba medio dormido cuando vi esa cita. Pero si es esa, o sea, si es creo que está más abajo entonces. Es esa cita, porque es la parábola de cuando dice Jesús la parábola de que dice un hombre rico como que, bueno, ya muchas cosas junté y ahora voy a disfrutar la vida. Y dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Creo que es la misma, ahí está, debe estar ahí debajo porque está relacionado primero que habla de un rico y después relaciona eso. Luke. Pero solo quiero leer en la parábola, lo que es como una mini parábola que menciona Jesús. Pero algo estaba diciendo antes. Antes de eso decía una cita de que decía que voy a juntar. Clarito también. Eso era lo que quería. Y este se relaciona con el otro principio que voy a mencionar adelante. Pero por ahora me quiero enfocar en la búsqueda del placer y las libertades. Él decía, bueno, ¿cómo veo? Ahora ya que junté muchas cosas, ¿cómo veo? Y le dice después, necio, esta noche vienen por tu alma. O sea, ¿qué es de tu vida en estos momentos? Nada más te vas a enfocar en vivir en placer. Es algo que a nosotros nos pasa en esta sociedad. Eclesiastés 8:15, por favor. Eso, bueno, esta cita hay que explicar un poquito el contexto. Eso era Salomón en el momento de su búsqueda de la verdadera sabiduría, de lo que de verdad era importante. Él dice que en un momento de su vida él pensó, la vida mejor la disfruto, como bebo, disfruto lo que quiero, porque igual no hay nada después de esto. Eso lo decía Salomón, pero obviamente después él dice, a la final todo termina siendo vanidad. Esto es vanidad, esto es vanidad, esto es vanidad. Eso era lo que pasaba. Y lastimosamente Salomón, que fue una persona que Dios le dio mucha sabiduría, cayó en eso. Como nosotros no vamos a pensar que estamos susceptibles a caer en esto. Además, una sociedad consumista y que vive de las apariencias. Eso se relaciona con el mismo versículo que mencionamos del rico. Porque básicamente el rico pensó que al juntar muchas cosas, bueno, ya las junté, ahora las disfruto. Gastar, disfrutar, todo va relacionado al consumismo. Ahora mismo la sociedad consumista y que vive la apariencia dice algunas afirmaciones como que yo valgo por lo que logro, yo valgo por lo que tengo, o yo valgo por lo que hago. Quizás no te lo dicen de esa manera tan descarada, pero he visto uno siempre cuando está en redes sociales ve una cantidad de afirmaciones que uno dice como, si ya cumpliste tu meta, o sea, ya lograste tal cosa, apláudete. Eso es un logro, es algo de que envanecerse.
Porque la sociedad actual, además de que te dice, tú vales por lo que tienes, tú vales por lo que logras, también dice, vales por lo que tienes. Si lograste comprar una cosa, un carro, una casa, un yate, una camioneta, lo que sea. Ese logro ya te hace más. Eso es lo que nosotros decimos. No, pero no es tan así. Ahora les voy a decir. Y me va a decir si no es así. Pero esas son cosas que la sociedad nos está metiendo. Y cómo nosotros se nos meten todos estos pensamientos, este tipo de cosas que normalmente están relacionándose a pensamientos que son del mundo y no tienen nada que ver con Dios. Por la cantidad de información, de contenido, de cosas que nos están bombardeando nuestra vida y que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Como miramos la sociedad actual, pregona las libertades y el placer. Y uno dirá, pero ¿cómo? Ahora les voy a ir diciendo. Ahora mismo, en esto todo tiene mucha culpa, como les decía, el contenido que estamos rodeados y que somos bombardeados constantemente y que pregona dichos valores. Y en eso está incluido televisión, redes sociales, música, libros, publicidad y etcétera. Solo por enumerar algunas cosas, pero es que es literal lo que nosotros estamos rodeados. Yo creo que todas esas cosas que yo les mencioné, alguno de ustedes va a salir de aquí y alguno va a tener contacto con alguna de estas cosas de aquí al final del día. Y es imposible que nosotros no nos dejemos absorber de todo este tipo de pensamientos si es a lo que estamos más expuestos. Y aquí es donde viene lo duro. Lo que venía ahorita era suave. Porque es que nosotros no podemos decir, bueno, sí, qué mal las redes sociales, qué malo la televisión, qué malo. Nosotros tenemos que examinarnos. Como decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. Nosotros estamos llamados a todo el tiempo estar examinándonos de qué está llena nuestra vida. Porque de lo contrario nosotros no vamos a... Y hay una comparación o una ilustración que oí del pastor Nicolás Tranchini que me pareció súper interesante. Resulta que tú vas de paseo a un lugar chévere, llamémosle Minca, la Sierra Nevada, lo que sea, Palomino, algo así, un lugar chévere. Y yendo al lugar chévere, tú ves como un lago, un cuerpo de agua, algo, o sea, un lugar chévere que es donde te desemboca un río y la vista es chévere, visualmente se ve todo bonito, todo, pero está lleno de basura, lleno por completamente de basura. Entonces, como tú dices, bueno, como es bonito, vamos a recoger la basura para que sea bonito. Ya. Recoge toda la basura, recoge. Al día siguiente, cuando, voy a disfrutar del lugar bonito, otra vez lleno de basura. Pero ¿qué es lo que está pasando? Te pones a caminar, caminas, y te das cuenta que un camión de basura, de la AAA, por ejemplo, echando toda la basura, cuando desentiran toda la basura. Eso no pasa en la vida real. Sí que estoy poniendo de mala publicidad AAA. No, entonces un camión de agua, un camión de basura está tirando toda la basura ahí y obviamente como es un cuerpo de agua que va fluyendo, todo llega y desemboca al punto. ¿Qué nos ilustra esto que nosotros podemos decir, como les decía al comienzo? Bueno, voy a dejar de hacer de cuidarme con lo que veo en la televisión, cuidarme lo haces por un día. Pero como eso no es lo que abunda en tu mente, no es lo que abunda en ti,
al día siguiente otra vez vas a caer en lo mismo, otra vez vas a caer. Entonces, ¿a qué lo relacionaba el pastor Nicolás Tranchini cuando le oía esto? Que nosotros tenemos que cortar todo este tipo de problemas desde raíz. Nosotros, las acciones que nosotros hacemos, todas las acciones puntuales que nosotros queremos dejar de hacer, o nosotros no las vamos a dejar de hacer si no limitamos qué es lo que está entrando a nuestras vidas. Así como ese camión, prácticamente la manera de solucionar este problema era que de la fuente, o sea, de ese camión no tirara basura. Nosotros tenemos que cuidarnos de toda me perdonarán, pero la basura de la que nosotros estamos llenos en nuestra vida diaria. Porque estoy seguro que si nosotros nos ponemos a analizar lo que nosotros hacemos en un día, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida está más llena de cosas que no nos edifican, que no nos convienen, que lo que de verdad nos conviene. Amén. Y ahora, como muchas veces lo menciono, esto se oye muy bonito y todo, pero esto hay que llevarlo a la práctica. Como decía San Agustín, el problema de mi corazón es que tengo mis deseos en desorden. Eso varias veces lo hemos oído en los devocionales de Cambios Profundos. El problema no son esas cosas. Hay muchas cosas que intrínsecamente no son malas probablemente. Otras muchas sí son malas si nosotros las analizamos. Pero hay muchas cosas que en sí, o sea, la televisión en sí no tiene nada de malo, el internet en sí no tiene nada de malo, las redes sociales en sí puede utilizarse de una manera adecuada. Son muchas cosas que en sí mismos no tienen nada de malo, pero que si nosotros no las sabemos utilizar, nosotros no vamos a... y nuestra vida se va a estar llenando de basura, de basura, de basura. Decía también C.S. Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino. Bueno, le explico. Cartas del Diablo a su sobrino, un libro muy interesante que deberían, si algún momento tienen la oportunidad de leerlo, se lo recomiendo. Está el diablo entrenando a su sobrino, obviamente un demonio, y el libro está enfocado en una manera que él te dice las estrategias para atacar al cristiano. Obviamente, como dicen por ahí, más sabe el diablo por viejo que por diablo. El diablo en su experiencia sabe de qué manera sutilmente se puede meter en la vida de un cristiano. Entonces, decía el diablo en su carta, decía C.S. Lewis, nunca olvides que cuando estamos tratando con cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo. Obviamente para el diablo el enemigo es Dios. Ojo. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento de Dios, no nuestro. Él creó todos los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido ni siquiera producir un placer. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado en maneras que él lo ha prohibido. Por eso, tratemos siempre de alejarlo de su condición natural, o sea, la adecuada, hacia la menos natural, la dañina, lo que menos huele a su creador o lo menos placentero. La fórmula es hacer lo que ansíe ese placer de una manera siempre creciente. Y es más seguro, es de mejor estilo, conseguir el alma del hombre y no darle nada a cambio. Eso es lo que realmente alegra el corazón de nuestro Padre, obviamente el diablo. Y los bajos son el momento adecuado para empezar el proceso. Creo que más o menos se entendió, es una manera irónica de decirlo, pero eso es prácticamente, si nosotros no pensáramos como piensa el enemigo, eso es lo que hace el enemigo. Aprovechar todas estas cosas que son creación de Dios y hacerlas que sean lo más dañino posible para nuestra vida. Entonces, también decía C.J. Mahoney, el mayor riesgo de la iglesia de hoy no es la persecución, el mayor riesgo del mundo en la iglesia de hoy no es su persecución, sino su seducción. Entonces,
pero todavía estaban preguntándose, pero ajá, ¿qué son las cosas que nos afectan? O sea, esto con qué, bueno, sí, la televisión, bueno, sí, pero ajá, ¿qué es lo que me afecta? Hay una cantidad de cosas que nosotros debemos tener en cuenta, que nos afectan y nosotros no estamos. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros vemos televisión y vemos, por ejemplo, una escena de sexo y decimos, bueno, nada más son como 10, 15 segundos, eso no tiene nada de malo. El enemigo, la manera que hace, es como cuando te muestran un tráiler de una película. Te muestra un poquito para que tú después mires lo completo, lo que probablemente no lo vas a mirar ahí, pero él te muestra un poquito para que pruebes. Eso es lo que hace prácticamente ese tipo, y lo vemos en todo tipo de series en televisión. Ese pequeño contenido que tú dices, ay, la escenita de 10 segundos, igual no pasa nada, eso no, igual no estoy haciendo nada. Pero es eso, darnos esa pequeña probadita, como que, mira, pruébalo. Prueba un poquito, como cuando te vas a comprar un dulce y cuando vas a comprar algo y la gente, mira, una probada para ver si lo compra. Eso es básicamente lo que hace el enemigo en la televisión. Muchos de los valores que promueve la televisión nos llevan a simplemente dejarnos llevar. En sí misma la televisión de por sí ya es un producto, no llamemos como, que absorbe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes algo que hacer, tienes algo que hacer, te toca un esfuerzo mental. En cambio, la televisión, tú prendes y ya. Y así nosotros, muchas veces, a veces ni siquiera estamos mirando nada malo. Pero con dejar, por ejemplo, de hacer cosas que sabemos que tenemos que hacer y absorbernos en decir, voy a ver televisión para despejarme, ya es algo que no me está conveniendo. Otro ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales. ¿Por dónde comienzo? Las redes sociales son algo gravísimo que nosotros ni nos estamos dando cuenta. Como el pastor una vez mencionó, hay un libro que se llama Lo que contemplas te transforma. También un libro que les recomiendo. Y básicamente el enfoque del libro es cómo las redes sociales van moldeando todo en nosotros. Y nosotros ni nos damos cuenta. Antes podríamos decir, no, esto es un problema de solo jóvenes, de adolescentes. Yo creo que perfectamente sabemos que hasta personas muy mayores las ves tú en Facebook. Ya saben qué significa eso, ¿verdad? Las redes sociales están hechas para que sea algo fácil de utilizar y que te genere una especie de placer en tu cabeza para que en vez de, por ejemplo, si yo me siento triste, si yo me siento triste, ¿qué debería hacer? Orar, hablar con Dios. No, primero me siento a ver videos. Porque científicamente hay algo que se llama, una sustancia que se llama dopamina. Las redes sociales están hechas para estimular la síntesis de dopamina en tu cerebro y esa dopamina es la hormona que permite que se genere el placer, la sensación agradable. Y científicamente, todas estas personas que desarrollan estas redes sociales saben que si tú le das dopamina, le creas generación de dopamina, inconscientemente lo que tú vas a hacer en tu cerebro es siempre buscar eso que te genera dopamina. ¿Sí me explico? Entonces, por eso hay muchas cosas en la vida, muchas veces que nosotros, no tengo ganas de orar. No, es que a mí no me da ganas de orar. No, ¿por qué no me da ganas de orar? Porque cuando tienes la necesidad de orar, que es una necesidad que Dios puso en ti, lo que buscas es lo que te crea dopamina. Y así cuando te vas a dar cuenta, llevas 2 horas desperdiciadas de tu vida
viendo probablemente ni cosas malas, pero estás perdiendo el tiempo. Dios te ha mandado a hacer otras cosas, Dios te ha mandado. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, que no tenemos tiempo para sacarle media hora para orar, para leer la Biblia, pero cuando vas a ver revisar tu consumo al final del día, te demoraste 5 horas, 6 horas viendo el celular y no sabes ni en qué. Fuerte, ¿verdad? Esto es algo que hasta a mí me afecta. O sea, yo no estoy diciéndolo como juzgando, ustedes son los malos y yo soy el bueno. Yo también me doy cuenta. Hay momentos que ya como uno se espanta. Miércoles. Ay, está bueno. Y eso que estoy hablando sin meter el contenido. A ver si metemos el contenido es peor. ¿Qué es lo que abunda en las redes sociales? La sociedad consumista que vive de apariencia, la sociedad que pregona las libertades y el placer, la sociedad individualista. ¿Por qué? Porque las redes sociales están hechas para que te generen algo, o sea, que una sensación agradable. Entonces, tú disfrutas de ver el video de una persona que tiene la cipote de casa, mejor dicho, que el... ¡Oh, no! Eso todavía, no, estoy relacionando solamente lo que es la apariencia. Entonces tú ves la persona X en su yate diciéndote, story time para cómo me compré mi yate. Y tú enseguida, ay, mira, el yate. Esas cosas se van metiendo en tu cabeza, vas mirándolas como que son las que yo alguna vez, ¿y qué tan grande el anhelo? Yo alguna vez quiero tener el yate. Sociedad consumista. Story time de cuando viajé por todo el mundo y no sé qué. Vuelvo y le digo, estas cosas no son malas en sí mismas. Pero cuando tú ves todas esas cosas, estás lleno de cargándote esa información, entonces tú dices, se sale algo que se llama la avaricia. La avaricia no solamente es con plata. La avaricia está relacionada también a querer lo que otro tiene, a querer. Entonces, ya tus anhelos son, yo quiero trabajar y trabajar porque quiero darme la vida que esa persona se da. Y como decía, creo que Dayana, el chisme, las redes sociales abundan, quién sabe cuánta cosa. ¿Por qué los videos más virales son los que no sé quiéncito se peleó con no sé quiéncito? La persona que le estaba haciendo infiel salió a pelear en la calle. Todas esas cosas son cosas que no nos alimentan. Todas esas cosas son lo que vemos día a día en las redes sociales. Y es imposible que nosotros seamos críticos, es imposible que nosotros no nos dejemos absorber de estos pensamientos a menos que seamos a lo que más estemos expuestos. Entonces, a mí no, pastores, que a mí no me da ganas de orar, pastores que tú lo intentes, pero no me da ganas de leer la Biblia. Claro, como te da ganas si tu día estás alimentándose de todo ese poco de cosas que te están haciendo daño. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. También, claro. No me quiero ir tan largo porque sé que este es un tema que se va larguísimo. Esto de las redes sociales se va bien larguísimo. Pero también hay otras cosas que, bueno, con respecto a las redes sociales también, hay muchas cosas que yo mismo me doy palo. Por ejemplo, las redes sociales, televisión. Por ejemplo, es algo que yo vengo pensando mucho tiempo. A mí, como todos me conocen, a mí me gusta mucho el fútbol. Pero si esas cosas de fútbol están todo el día, yo todo el día me estoy llenando de información deportiva. Además, me voy a ver un partido, me veo la previa, la postprevia, después me veo el que dijeron, las reacciones, que no sé qué. Obviamente eso me va a limitar el tiempo. Podría estar haciendo muchas cosas que sean de servicio o que Dios quiere para mí, y probablemente la estoy gastando en ese tipo de cosas. Por ejemplo, los que vemos fútbol, seguimos algún equipo de fútbol. ¿Qué necesidad nosotros tenemos de darnos mala vida por una persona que está pateando un balón?
Sí, te molesta el ratico, pero ya eso no tiene por qué influir en mi vida. O sea, termino, no por eso le voy a responder con groserías a mi esposa, no por eso le voy a salir con groserías a alguien que me dice algo. Eso no tiene, si esas cosas están pasando, eso está dominando mi vida. Eso lo hablo con respecto a los hombres, pero a las mujeres no creo que se van a salvar tampoco. Y yo me paso viendo el influencer que hoy hice esto. Normalmente el contenido de un influencer es, por no decir 100% como un 90-80% superficialidad. Hoy me arreglé el pelo, hoy me dice no sé qué, hoy me dice no sé qué. ¿De qué va a estar llena mi vida si eso es lo que me paso viendo? ¿Se va llena de superficialidad? Eso es lo que... Y los que no estén en esto, probablemente no, yo ni veo fútbol ni veo influencer, pero yo sé que todos ven memes. Ah, sí, series también, memes, pues. Y muchas veces perdemos tiempo viendo memes que a veces no, ni siquiera, los memes ni siquiera van con nuestra mentalidad como cristianos, y esos memes lo que están es llenando nuestra vida de memes, de esas cosas, trivializando todo lo... pero es un meme nada más. Eso no tiene nada de malo. Me río y listo, no pasa nada. Todos caemos en eso, porque hasta los más adultos sabemos que caen en eso. Y aún, como les decía, hasta podemos ver contenido y en eso yo también me ataco. Porque yo digo, no, yo no gasto tiempo en ver influencers, en esa gente. Pero no, ver cosas educativas sí es bueno para mí. Pero ves 30 videos de cosas educativas cuando sabes qué se te quedó. ¿No? 2, 3 cositas como mucho. Y es tiempo que Dios probablemente está necesitando que ore, que leas la palabra, que disipule, que compartas el evangelio. Y lo está gastando en eso. Fuerte, ¿verdad? Y como les digo, es algo que a mí me ataca también. Yo no soy ni siquiera en decha de virtudes para decir, bueno, esto no me pasa a mí, le pasa a ustedes. No, yo también caigo y todos los días estoy intentando ir viendo cómo dejarme absorber menos de este tipo de cosas. Charles Spurgeon decía, la razón por la que la iglesia tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene mucha influencia sobre la iglesia. Entonces, a la final, como decíamos, ¿qué vamos a nosotros impactar al mundo si nosotros nos dejamos llenar de todas esas cosas en el mundo? Dice en Proverbios, no voy a leer por cuestiones de tiempo, no voy a detallar las citas, pero tal cual el hombre es en su pensamiento, tal cual es él. De la abundancia del corazón habla la boca. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así comprobéis que la buena voluntad de agradable y perfecta sea la... Parafraseando. Todas estas cosas nos ponen en evidencia en dónde está nuestro corazón. Entonces nosotros es cuando debemos analizar. Probablemente no tiene nada de malo, algunos sí, en otros no. Pero todo me es lícito. Pero esto me conviene, todo me es lícito, pero esto me edifica, todo me es lícito, pero todas las cosas no son lícitas, pero me estoy dejando dominar de alguna de estas cosas. Cada quien sabe qué es lo que le toca. Creo que cada uno sabe hacia dónde Dios va a hablar con respecto a esto. Pero principalmente, lo que yo quiero dejarle en la duda es que nosotros tenemos que ir haciendo cambios en nuestra vida. Tenemos que ir replanteando cosas, replanteando ciertas cosas para que de verdad nuestra vida esté influida por Cristo. Como pedíamos esta mañana con respecto a la evangelización, nosotros muchas veces, a mi manera de ver propia, muchas veces nosotros nosotros no impactamos, no compartimos el evangelio. A veces simplemente porque en nuestra vida, en nuestras conversaciones nunca van a compartir el evangelio, sino estamos hablando de las mismas cosas que habla el mundo. ¿Cómo vamos a encauzar nuestra conversación a compartir el evangelio
si no, yo no estoy viviendo lo que dice el Evangelio? A mí me pasa por un ejemplo puntual. Cuando, por ejemplo, alguien me habla de un partido de fútbol y yo solo sé el resultado, yo qué voy a hablar de ese partido, yo no me lo vi. Ah, sí, bien, sí, bueno, quedó tal, listo. Ya que voy a hablar. Lo mismo nos pasa con el Evangelio. Probablemente hasta las intenciones tenemos. Bueno, voy a compartir el Evangelio. Sí, Cristo murió por nosotros. Cristo. Pero, ay, ¿eso qué significa en tu vida? ¿Cómo lo vas a compartir? Compartir no va a decir el mensaje de salvación y listo, ya. Lo dije en 2 minutos y ya. Las otras 5 horas estoy hablando de otras cosas. Es que nuestra vida esté relacionada con el Evangelio. Toda nuestra vida tenga un enfoque que nos lleve a compartir el Evangelio en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, todas estas cosas las debemos reevaluar. Todas estas cosas las debemos considerar y es algo de lo que debemos ponerle atención. Como les digo, seguiremos fallando, porque probablemente no estamos matando el problema de raíz. Les invito a que trabajemos en matar ese problema de raíz, revisar bien qué está entrando en nuestras vidas y qué cosas, qué contenido está llevando a nuestros corazones. Entonces, quiero que, como siempre lo digo, no nos desanimemos, sino, ¿qué puedo hacer para que esto cambie? ¿Puedo hacer algo? De la mano de Dios lo puedo trabajar, pero tiene que haber intención en mi vida. Si no, vamos a seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y vamos a darnos cuenta que en 5 o 10 años nuestra vida cristiana es la misma. Eso debemos considerarlo. Oremos. Padre Santo, gracias por el día de hoy. Gracias porque de una manera fuerte o una manera directa tú nos hablas. Pero todo esto que tú nos hablas es porque tú quieres algo en nosotros, quieres que cambien cosas en nuestra vida, que matemos nuestros problemas desde las raíces, que no nos enfoquemos en acciones puntuales, sino en nuestro corazón, en qué es lo que pasa por nuestra vida. Nuevamente te pedimos que nos acompañes en todo este proceso y que si en algún momento caemos, nos ayudes a levantarnos y a seguir adelante, pero siempre con el deseo de ir mejorando estas cosas en nuestra vida, de ir no dejándonos absorber de estas cosas y enfocarnos en lo que realmente es importante. Queremos pedir por todo ello, queremos pedir que tú seas manifestándote en cada una de nuestras vidas, que al salir de aquí, esta palabra no quede fuera y que nosotros podamos aplicarla. Llévanos con bien a nuestros hogares y cuídanos a cada uno de nosotros. En nombre de Jesús, amén.